Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Esto es un privilegio que tú nos concedes de poder estar reunidos juntos, la iglesia por la cual tú diste tu vida, tu sacrificio en el Calvario. Lo hiciste, Señor, porque querías ayudar a la humanidad. Gracias te damos porque nosotros hemos tenido el privilegio de conocerte y de podernos reunir en un cuerpo como es la iglesia y poderte adorar y reconocer que tú eres el Dios que siempre estás a disposición de tu pueblo. Te pido que tú bendigas todo el resto del culto que en esta noche vamos a tener y que tú, Señor, uses tu palabra con el propósito de edificar y dar crecimiento, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia. Te pido que tú me uses a mí en esta noche como tú desees hacerlo y lo que pueda expresar sea para provecho y bendición a todos los oyentes. Gracias yo te doy en esta noche. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, esto para mí es un privilegio el poder estar aquí con ustedes. Ustedes no me conocen solamente por las veces que he podido venir aquí, por mi hermano Juan Luis, pero yo soy puertorriqueño, aunque tengo un nombre un poquito trabado. Mi apellido no es un apellido latino. Yo desciendo de franceses, pero bueno, yo no sé ni papa de francés. Hablo español y quizás mal hablado, porque cuando he estado en otros países, especialmente en el área de Centro y Sudamérica, pues dicen que uno no habla el español bien. Bueno, no sé, a veces nosotros tenemos palabras que para otros lugares son palabras, pero que son malas. No lo sabemos nosotros, pero eso ha sucedido en unas cuantas ocasiones. Fíjense, yo he estado en Israel 3 veces y me recuerdo uno de estos viajes. Estaba yo en el Muro de Lamento, pegado allí orando, y vino un rabino y me quería sacar del lugar. Entonces me pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y yo le dije, Abraham. ¿Y cómo es el nombre de tu papá? Dice, Abraham, y se fue. A mí me preguntaron si yo soy judío por el apellido. Mi apellido es Marsach. Y he tenido así en la universidad, cuando tuve la oportunidad de estar, también me preguntaban si yo era o tenía descendencia judía. Yo no sé si la tengo o no la sé, pero es el nombre que me dieron mis padres y es el que tengo. Y por la gracia del Señor, yo conocí al Señor en el 1954, a mediados de años, y el Señor me salvó de una manera muy especial. Yo me había graduado en esos días de escuela superior y tenía un compañero que la mamá era cristiana y yo había ido a la iglesia, pero nunca había tenido inclinación al evangelio. Pero de una forma tan extraordinaria, Dios tocó mi vida y me salvó. Y sencillamente yo nací en la Iglesia de Dios Pentecostal en Puerto Rico antes de ser MI, porque ese era el trabajo de las Asambleas de Dios en Puerto Rico. Pero
el Concilio de Puerto Rico, por el asunto de asambleas de Dios, el gobierno en Puerto Rico pues no estaba muy de acuerdo que se usara ese nombre asamblea, porque había el problema de los nacionalistas y estas cosas, entonces no pudieron incorporar y dejaron el asunto así y no incorporaron. Y un compañero nuestro mío en la ciudad de Ponce levantó una iglesia y la incorporó como Iglesia de Dios Pentecostal Incorporada. Entonces, cuando el concilio se dio cuenta que ellos no habían incorporado, entonces tuvieron que hacer el cambio de, para no perder el nombre, de Iglesia de Dios Pentecostal MI, Movimiento Internacional. Algunos dicen Misión Imposible. Pero por la gracia del Señor, yo me gradué del Instituto MISPA en Puerto Rico en el 1957. Y en el mismo 1957 vine a Nueva York. Y estuve perseverando en la iglesia Juan 3:16, que era la iglesia más grande que había en la ciudad de Nueva York en ese tiempo. Y de la iglesia Juan 3:16 había salido un hermano hacia Connecticut, a un lugar que se llamaba South Newark, y abrió una obra. Y estuvo unos cuantos años, entonces investigó que otro pueblo más cerca de Nueva York, que se llama Stanford, había una colonia hispana que se estaba levantando. Y llamó al pastor, a mi pastor, el hermano Tañón, y le preguntó si había un joven que quería a ver si podía levantarse una obra ahí en Stanford. Y fue por todos los jóvenes y vino donde mí. Y me dice, mira, Abraham, ¿tú querías ir a Connecticut? Y yo dije, ¿dónde queda eso? Yo no sabía. Entonces, no, te van a llevar. Entonces me llevaron, conocí al pastor y hice entonces una cita para ir el próximo sábado al lugar ese. Y fui el próximo sábado con él y visitamos la gente hispana que había y el grupo que había. Y entonces yo le dije al pastor mío que yo me quedaba. Y empecé a ir en tren 3 veces a la semana, pidiendo hogares para dar culto. Y como se empieza una iglesia. Y el Señor pues nos bendijo. Y se levantó la iglesia. Ahí estuve 6 años. Del 58 hasta el 64. Los 64 me fui a Puerto Rico. Mi esposa, yo tenía 2 niñas, y mi esposa, nos fuimos a Puerto Rico, pero parece que la decisión que hicimos no fue la correcta, porque mi esposa es maestra de escuela, y en Puerto Rico renunció 5 veces. Renunciaba viernes y el sábado tenía que empezar lunes en otra escuela, porque ella daba inglés. Y en Puerto Rico, pues, para el asunto del inglés era un poquito difícil. Quizá ahora no es así, pero antes, años atrás, era eso. Entonces nos regresamos a Connecticut. ¿Y qué pasó? La iglesia que yo dejé en Stanford ya tenía pastor, pero la iglesia de New Haven, que el pastor salió juntamente conmigo, no tenía pastor. Y el presbítero me dice, bueno, tú tienes que ayudarme porque tú no tienes pastorado. Vete ahí hasta que aparezca el pastor. Y yo fui a la iglesia y el pastor apareció a los 40 años. Así obra el Señor. Por la gracia del Señor, pues yo tuve la oportunidad, yo pertenecía al distrito hispano del este de las Asambleas de Dios, que eso cubría desde Maine al este del Mississippi hasta Florida. Todo ese territorio, incluía Puerto Rico. Eso era el distrito hispano del este. Pero con el tiempo, pues, Puerto Rico se hizo distrito y la Florida se hizo distrito, y entonces el territorio nuestro se redujo. Creo que nosotros llegábamos creo que como hasta Tennessee, por ahí, o Norte Carolina, ¿entiendes? Y el resto lo cogió la Florida.
yo tuve la oportunidad el Señor pues me permitió a mí servir como ejecutivo en la organización, y yo estuve dirigiendo yo fui el director del departamento misionero como por 14 años, creo que fue, ¿entiende? Y luego pues fui asistente a superintendente, pero ya la iglesia me estaba indicando que yo tenía que hacer algo, por la sencilla razón que yo tenía que estar viajando mucho y había tenido unos cuantos accidentes. Entonces yo le prometí a la iglesia que si en las elecciones yo no salía en la nominación, yo retiraba mi nombre. Y así fue. En la elección no salí en la nominación, entonces yo retiré mi nombre y me dediqué entonces a seguir pastoreando la iglesia. Y de ahí pues en el 2004, yo empecé en 1964. Yo llegué ahí a Stanford, donde el pastor me dijo, vete hasta que aparezca el pastor. Y en el 2004, yo pues dije, me voy para Florida. Yo había ya construido una casa aquí en la Florida, que es la que tenemos ahora, ahí en Essex Street, ahí Floresta. Ahí estuvimos en el 2004, llegamos aquí y visitamos la iglesia El Faro. Yo lo había visitado cuando ellos estaban empezando, las veces que tuve la oportunidad de venir aquí a la Florida, cuando estaba construyendo la casa y ahí estoy. Y ahí, pues, cuando vine, me retiré, estoy ahí. Y doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado. Usted sabe, ya yo no estoy predicando como lo hacía antes. Y yo estoy un poquito rusty, ¿entiende? ¿Usted sabe? Sí. Vamos a ver lo que el Señor nos da en esta noche para ver cómo podemos de alguna forma ser de ayuda en la edificación de la obra del Señor, de la iglesia. Yo les voy a invitar a ustedes que si tienen la amabilidad, voy a leer un verso muy corto. Es un verso bien cortito, pero es un verso que tiene una proyección, pero muy extraordinaria, por la sencilla razón de que nosotros tenemos que ser un pueblo agradecido. Aleluya. Nosotros estamos celebrando el día de Thanksgiving, ¿verdad? En estos días pasados, pero Dios quiere que nosotros seamos un pueblo agradecido. Y Pablo, escribiéndole a los Corintios, le estaba dando elogio por el comportamiento que ellos habían tenido acerca de la necesidad que tenía la iglesia en Judea, en Jerusalén y Judea, que estaban pasando en una situación bastante difícil, de crisis, y había la necesidad que se cooperara con ellos y enviaran la ofrenda, ¿verdad? Y Pablo, refiriéndose a ellos, le elogia acerca de lo que ellos han hecho por las iglesias que estaban en Judea. Y dándole esa declaración, en el capítulo 9, versículo 15, déjenme ponerme, Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 15. Y nos dice, gracias a Dios por su don inefable. Esa expresión, mis amados hermanos, que San Pablo está usando un término que, de acuerdo al diccionario, se dice que es una palabra que no se puede explicar por palabras. Es una palabra que es inexplicable. Gracias a Dios por su don inexplicable. Imagínense ustedes
Cuando Pablo está usando esa expresión para dar a conocer el amor y el trabajo que Dios ha tenido para con sus criaturas, para con el mundo. No se puede explicar el amor de Dios. El amor de Dios por nosotros, por personas que comparativamente, especialmente hablando de Adán, que fue el primer hombre, ¿verdad? El comportamiento que Adán hace del compromiso que Dios estableció con él. Por la sencilla razón de que él no fue fiel a lo que Dios le había estipulado que tenía que hacer. En la eternidad pasada, la Trinidad tuvo una reunión antes de la creación. Antes de que Dios creara todo, ya Dios había creado el mundo angelical. Todos los ángeles y eso estaba creado. Pero el mundo que él iba a hacer, ya él sabía de antemano lo que iba a suceder con el hombre. Dios sabía que el hombre le iba a fallar. Dios sabía que el hombre no iba a ser fiel a lo que él le había establecido que hiciera. Y Dios, en ese momento, la Trinidad, ellos hicieron el propósito de hacer que el plan de Dios pudiera funcionar, aún en medio del fracaso y de la discordia que trajo Adán. Y para eso, ellos aprobaron lo que se llama el plan de redención. El plan de redención. Ellos establecieron ese procedimiento. Y la Biblia dice que cuando Dios comparativamente habla de terminar de crear las cosas, por la palabra Dios creó todo. Dios deseó y expresó y ordenó y las cosas aparecieron. Una cosa, tan solamente Dios es que puede hacer eso. Nadie más lo puede hacer. Pero Él habló y indicó, ordenó que salieran las cosas y las cosas aparecieron. De la nada salieron esas cosas, lo que nosotros vemos hoy día. Pero cuando crea al hombre, es el único que Dios usa sus manos para crearlo. Se llama la corona de la creación de Dios. Y Dios tenía un plan, y ese plan todavía está en función. Dios quería crear un pueblo que pudiera comparativamente cumplir con los propósitos que Él tenía para ese mundo que Él creó. Usted sabe lo que es el universo. El universo es una cosa descomunal. Es algo pero demasiado de grande, demasiado de grande. Nosotros, la Tierra, nosotros estamos en una galaxia. Esa galaxia se llama Milky Way, o sea, la Vía Láctea. Pero esa galaxia solamente tiene millones de sistemas solares como el nuestro, más grande que el nuestro, más pequeño que el nuestro. Pero de esas galaxias, en el universo hay millones de esas galaxias. Años atrás había oído yo que habían descubierto hasta ese tiempo 250,000 galaxias y estaban empezando. Imagínense lo que es el universo de Dios. Es una cosa descomunal, es una cosa grandísima. Ahora, ¿crearía Dios eso sin propósito? Acuérdense, la eternidad donde nosotros vamos a estar es un tiempo que no tiene fin. ¿Qué usted cree que nosotros vamos a hacer en ese tiempo? Estar en el cielo, gloria a Dios, aleluya, solamente en eso.
o nosotros tendremos que tener otros trabajos importantes que hacer. Yo me imagino, hermanos, que en ese universo que Dios ha creado es una cosa tremendísima. Pero no voy a seguir ahí solamente, voy a seguir ahora. Cuando Dios crea a Adán, ¿cómo Dios iba a crear a Adán? Miren, dentro de ese plan que habían ya establecido ellos, el plan de redención, ya estaba establecido cómo iba a suceder el asunto. Que ellos iban a enviar lo que nosotros conocemos ahora como el postrer Adán. El primer Adán le falló al Señor. Y la justicia de Dios requería que otro hombre pagara. Aleluya. Pero imagínense, ningún hombre podía cumplir los requisitos que la justicia de Dios exigía. Dios mismo se tuvo que hacer hombre. Aleluya. Por eso dice la Escritura, y aquel verbo se hizo carne. Y cogió prestado una vagina de una virgen. Porque la conexión del hombre en pecado no podía producir esa persona que la justicia de Dios estaba requiriendo. ¿Entiende? Tenía que ser algo pero especial. Y el nacimiento de Jesús fue algo muy especial. Porque fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Pero la Escritura dice que aunque Dios hizo todo ese procedimiento, el hombre, Dios le dio la comisión y le dio todo, hermanos, el interés y le dio la capacidad de poder él gobernar. Usted sabe que le dio, cuando le dio autoridad sobre los peces, sobre las aves. En otras palabras, todo lo creado, él era el que iba a tener que gobernar y era el que iba a tener que administrar. Pero ¿saben ustedes una cosa? Satanás, cuando fue creado, dice la Escritura en el libro de Ezequiel que Satanás estaba en el huerto del Edén. Es decir, que ya Satanás sabía dónde Dios iba a poner al hombre. Y sencillamente, como ya conocía el lugar, Satanás se aprovechó para quitarle al hombre lo que él estaba tratando de adquirir. Y la Escritura dice que engañó a Eva. Pero fíjense, Dios le había dado al hombre, le había comisionado que ellos procrearan y crearan ese pueblo que Dios quería en su plan para llevarlo a cabo, ¿entiende? Pero ellos no lo hicieron. Ellos podían poder crear y producir una raza de seres inmortales. ¿Oyeron eso? Seres inmortales que pudieran administrar la creación que Dios había hecho. Pero Satanás los engañó. Pero el hombre fue hecho como Dios pensaba que iba a mandar a su hijo. La Escritura menciona en el libro de Romanos, capítulo 8, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En otras palabras, Adán fue hecho conforme a la imagen que iba a tener Jesús cuando viniera. Gloria a Dios. Para que todos, dice, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sencillamente, lo que hizo Adán cuando desobedeció, no tan solamente cortó la comunión con Dios, se separó de Él y cerró el camino de acceso. Y ese procedimiento Dios los mantuvo desde que Adán pecó. En toda la historia que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento,
La Escritura dice que Dios había separado el lugar santísimo, que no todo el mundo podía entrar ahí. Solamente una persona podía entrar ahí. El sumo sacerdote era el que podía entrar ahí una vez al año y entraba 2 veces. Entraba por él y luego entraba por el pueblo, con sangre, ¿entiende? Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Ustedes saben que el primero que sacrificó fue Dios. Porque para vestir a Adán y a Eva, Dios tuvo que sacrificar un animal o varios animales para vestirlos. Porque las hojas de higuera no eran compatibles. Pero Dios le dio una vestidura muy especial. Ahora, imagínense. El pecado de Adán no tan solamente hizo la separación del hombre con Dios y cerró la puerta hacia el Santísimo, sino que también cogió toda la generación, toda la creación. Toda la creación quedó completamente suprimida. Porque nos dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Dice: yo doblé esto y ahora estoy más de... Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. En otras palabras, que la creación que Dios formó tan perfecta y tan buena, con el pecado de Adán, esa creación quedó completamente distorsionada y quedó comparativamente aprisionada, esclavizada. Y esa creación espera ansiosamente, mis amados hermanos, la redención de nosotros. Cuando se cumpla la redención de nosotros, que eso va a ser en la resurrección de los muertos, cuando Cristo venga y nosotros seamos transformados. Yo le he estado pidiendo al Señor que no me desnude, por favor. Revísteme. Porque el que se muere lo desnudan. Y sabe, el rapto de la iglesia está bien cerca. Está bien cerca. Nosotros tenemos que vivir con la conciencia clara de que tenemos que servir a un Dios vivo. A un Dios verdadero. Que lo que Él promete, Él lo cumple. Y si Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Se está hablando de mansiones y cuánta cosa, y empieza que vamos a tener mansiones. Bueno, en la escritura yo no he visto en ninguna escritura que se mencione mansiones para los creyentes. Pero sí tenemos que en las mansiones que hay en el cielo, tenemos lugar para esas mansiones. Si somos fieles. Si somos obedientes. Pero ¿qué pasó? Que cuando estas cosas suceden, el primer Adán causó esa dificultad. Pero ya Dios había prometido el plan de redención. Y en el plan de redención estaba el que viniera el segundo Adán. Y ese segundo Adán tuvo que venir a través de la profecía escrita que iba a nacer de una virgen y que iba a nacer en Belén. Y así aparece en la historia Jesús de Nazaret. Y esa es la dificultad que hay, que Jesús tiene un principio, pero el verbo es eterno. Lo que el verbo hizo fue adquirir una naturaleza humana porque había un propósito y un plan que Dios tenía. Y era el plan de redimir al hombre
y hacer que el plan que Dios tiene pudiera continuar hasta su final propósito. ¿Entiende? Nosotros, por el hecho ese de que Jesús vino y pagó la deuda, porque Adán nos dejó una deuda que era imposible de pagar, nadie la podía pagar. No importa el hombre que hubiera, no la podía pagar. La justicia de Dios reclamaba algo exigente, y el único que podía hacerlo era Dios mismo. Amén. Por eso en esa reunión, en el pasado de la eternidad, esa reunión de la Trinidad, el Verbo es el que dice, yo voy. Por amor, por la intención de cumplir con lo que Dios tenía preparado, y ese fue, como dice el Escritor, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, que cuando Cristo fue al Calvario y entregó su vida y derramó su sangre, pagó lo que tú y yo no podíamos pagar. ¿Oyeron eso? La maldición que estaba sobre nuestras vidas y sobre la humanidad, Cristo con su cuerpo partido y su cuerpo entregado y su sangre vertida, pagó lo que la justicia de Dios exigía. Debemos dar gracias a Dios. Amén. Debemos ser gente agradecida, porque eso no es una cosa fácil. A ti y a mí nos tocaba estar en la cruz. Al hombre era el que le tocaba ir allí y pagar por lo que Adán hizo. Pero Cristo fue el sustituto. Te sustituyó a ti, a mí, sustituyó a la humanidad completa y se entregó completamente, muriendo para pagar la deuda que tú y yo teníamos que pagar. Aleluya. ¿Podemos dar gracias a Dios? Amén. Sí, tenemos que dar gracias a Dios, mis hermanos. Yo me queda, creo que un poquito más de media hora. Vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Ok? Fíjense. La Escritura dice, a lo suyo vino, y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Pero esos no son engendrados de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Usted sabe el privilegio que Dios nos ha dado de salir de donde estábamos a salir a lo que estamos hoy. Aleluya. En Cristo. Gracias, Señor. Eso es algo pero demasiado especial. Es algo extraordinariamente grande y nosotros tenemos que agradecer eso. Tenemos que darle gracias a Dios. Amén. Amén, amén. Tenemos que darle gracias al Señor. Porque nosotros hemos visto la situación del hombre. El hombre ha llegado a una condición tan baja. Y yo lamento que aquí en la nación americana, esto es una cosa. Yo estoy oyendo, hermanos, los predicadores y los grandes scholars que están hablando acerca de lo que puede pasarle a este país. Hay un rabino de Nueva York, es un hombre barbudo, ¿entiende? Que él cuenta de que tiene un libro que se llama el nombre del libro se me olvida de eso, pero es comparado a Israel. En otras palabras, Dios considera a Estados Unidos el segundo Israel. Y el primer Israel, por su desobediencia, le pasaron unas circunstancias bien difíciles que llegaron a la división del país en 10 tribus y 2 tribus, y luego
Asiria se llevó las 10 tribus y se disolvieron y quedó Judá y Benjamín abajo, y que se llamó el reino de Judá, y se llevaron a Babilonia por 70 años de cautiverio, porque fueron los 70 años que ellos no guardaron el sábado de la tierra, que tenían que sembrar la tierra 6 años y el 7º año dejarla descansar. Ellos no lo hicieron por 70 años. Y esos fueron los 70 años que pasaron en Babilonia para dejar descansar la tierra. Ellos regresaron, mis amados hermanos, y volvieron, pero no fueron nación, porque estaban bajo el dominio gentil. Y así estuvieron hasta el tiempo de los macabeos. Ese es el único tiempo que volvieron a ser nación. Antes de que el imperio romano apareciera, los macabeos estuvieron gobernando como por 100 y pico de años. ¿Entiende? Pero cuando cuando el imperio romano llegó, ellos arrasaron y hicieron todas las cosas. Y sencillamente Israel quedó bajo el dominio gentil. Pero la Escritura menciona que en el año 70, como Dios lo había dicho, el Señor se lo había dicho a los discípulos allá en el monte, Sermón del Monte, cuando ellos le preguntaron, que le dijeron, mira el templo, porque Herodes cogió el templo ese que construyeron los que regresaron de Babilonia. Ese templo Herodes lo cogió y lo remodeló y lo hizo, pero hizo una maravilla. Dice que eso era un templo extraordinariamente, bueno, no se podía comparar con el de Salomón, pero que era un templo bastante importante. Ese templo tenía mucho oro y esas cosas. Y cuando las hordas romanas vinieron, que entonces lo quemaron y dice que el oro se derritió. El oro que estaba dentro y la gente lo que estaba buscando era el oro ese. Pero no dejaron piedra sobre piedra. Quedaron completamente level la ciudad. Mataron más de 1 millón de judíos y el resto salió volando. Y por eso, hermanos, nosotros conocemos el término ese, el judío errante. ¿Ustedes han oído ese término? Porque hay judíos por todas partes del mundo. Pero Dios había prometido, gloria al nombre del Señor. Dios había prometido por Isaías, nacerá en un día una nación. Y en Ezequiel, en el capítulo 37, acerca de los huesos secos, habla acerca de cómo esos huesos secos se levantaron y formaron un grande ejército, y el Señor dijo, este es Israel. Y así va a pasar. Y esa es una de las señales de los últimos tiempos. ¿Oyeron eso? Esa es una de las señales de los últimos tiempos. Son 2 señales. Esta, en el 1948, el 15 de mayo de 1948, Israel declaró que era la nación de Israel en el pueblo, en el territorio que le concedieron. Inglaterra era el que estaba en el dominio ese y repartieron la tierra esa. Dios le prometió a Abraham la tierra de Israel desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Es decir, que la tierra que tiene Irak, eso es parte de la tierra de Israel. Asiria también, Siria, esa parte es parte del territorio de Israel. Y ese territorio el Señor se lo va a dar cuando establezca el reino milenial. Eso va a ser de Israel. Gloria al Señor por eso. Pero sencillamente nosotros tenemos la bendición de que el Señor hizo posible de que nosotros volviéramos a recuperar la posición que Dios le había dado a Adán. Nosotros estamos en camino de eso. Ahora no la tenemos, ¿entiende? Pero fue la bendición que el Señor nos dio de resucitarnos a nosotros en la mortandad que estamos viviendo para ponernos en una posición prístima delante del Señor. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios
por esa oportunidad que Dios nos está dando. Tenemos que ser un pueblo agradecido. ¿Oyeron eso? Tenemos que ser una iglesia agradecida por lo que el Señor está haciendo. Oh, gloria al nombre del Señor. Fíjense, en el libro de Lucas, cuando el Señor ya resucita y se ha presentado por 40 días a los judíos, y ya digo, a los discípulos, a los apóstoles, el Señor los encuentra ya en el mar de Galilea. Y estaban pescando y no habían cogido nada, ¿entiendes? Y la Escritura dice que le dice a ellos, tiren a la derecha. Entonces Juan le dice a Pedro, yo creo que ese es el Señor, ¿entiendes? Bueno, tiraron a la derecha y dice que cogieron yo no sé cuánto, ya el número se me olvida, yo no sé cuántos peces grandes, ¿entiendes? Que dice que las redes se estaban rompiendo, pero no se rompieron, eso fue un milagro. Y trajeron esa cantidad de peces para acá, y cuando Pedro sabe que era el Señor, como estaba desnudo, se tiró al agua, ¿entiendes? Se tiró al agua porque vio. Entonces el Señor los cogió allí, le tenía ya un pez. Mire, yo no sabía que el Señor cocinaba también. Le tenía un pez asado, ¿entiendes? Con pan. Y ellos comieron. Entonces él le dice a Simón Pedro, tú me amas. 3 veces, ¿verdad? Simón Pedro lo negó 3 veces. Gracias a que no cantó el gallo, ¿entiendes? Pero le dijo eso 3 veces. Y el Señor, Pedro le dice, bueno, entonces él le está diciendo, bueno, pues me está hablando, ¿y de Juan? Y él le dice, yo quiero que él quede hasta que yo venga. Y la gente creía que Juan no iba a morir, ¿entiendes? Que Juan iba a quedar hasta el tiempo, pero lo que él estaba indicando, que Juan era el que iba a recibir la revelación del Apocalipsis. Gloria al nombre del Señor. Pero nosotros damos gracias a Dios porque somos hijos de Dios. Amén. Pero ¿qué otra bendición el Señor nos da a nosotros? Yo le mencioné en Lucas que el Señor le dice a los discípulos, después que tuvo la experiencia esa de estar en el de eso, déjenme leer el libro de San Lucas, capítulo 24, para que tengan, aquí lo tengo, capítulo 24. Dice la Escritura, gloria al Señor. El verso 40 y creo que 42. Y les dijo, estas son las palabras, 44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo así, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero que quedaos entonces en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. En otras palabras, la otra
bendición que Dios nos ha dado a nosotros es la comisión de ir a predicar la palabra. Amén. Esa es una necesidad y ese es un compromiso que nosotros tenemos cuando aceptamos a Jesús. Aleluya. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro personal Salvador, nosotros tenemos el compromiso leal, recto, con el Señor, de que vamos a obedecer lo que Él dijo que teníamos que hacer. Y ser esto, un siervo del Señor, es un privilegio que nosotros tenemos que dar gracias a Dios. La iglesia debe ser un pueblo agradecido. ¿Oyeron eso? Un pueblo agradecido tiene que ser la iglesia. Y tiene que ser agradecido cumpliendo con los preceptos que el Señor ha establecido. La iglesia tiene que ser obediente a ese trabajo. Pero hay otra bendición más. Bueno, yo tengo tiempo. ¿Ok? Bien. Entonces, nosotros tenemos, mis amados hermanos, que comprender de que hay otra bendición más que el Señor comparativa nos tiene para cada uno de nosotros. Dice, en Romanos 16:17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Estamos hablando que el Señor hizo eso posible. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjense la bendición que nosotros tenemos. Somos hijos. Si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Gloria al Señor. ¿Usted se puede imaginar lo que significa eso? Ay, Dios mío, gloria al Señor. Yo le dije a ustedes que el universo que Dios ha creado es inmenso. Cuando nosotros seamos glorificados, nuestro cuerpo va a perder todas las limitaciones que nos arropan ahora mismo. ¿Oyeron eso? Nosotros estamos comparativamente reducidos en nuestra capacidad de hacer las cosas, porque estamos en una naturaleza caída. ¿Entiende? Y esa naturaleza caída no puede tener las habilidades que tenía Adán cuando fue creado. Pero cuando venga la redención, gloria al nombre del Señor. Cuando venga la redención, todas esas limitaciones mentales, nosotros dicen que estamos trabajando con 10% de lo que el cerebro nuestro puede producir, excepto esos genios que yo creo que son genios que han descubierto cómo usar un poquito más de los 10. ¿Entiende? Eso es un privilegio que Dios le da, ¿entiende? A las personas, esos muchachos que yo me quedo sorprendido, la habilidad que tienen esos muchachos en la computadora, ¿entiende? Y a veces esos muchachos que ya tempranita edad son unos grandes músicos, tocando. Esa gente, esos muchachos han descubierto o han tenido la bendición de toda esa cantidad de conocimiento y de habilidad que tenía Adán. Posiblemente ellos han descubierto cómo adquirir un poquito más. ¿No creen eso? Pero imagínense ser heredero de Dios y coheredero con Cristo. Ay, Dios mío, gloria al Señor. Yo me imagino que cuando nosotros estemos en la Nueva Jerusalén, ¿usted sabe lo que es la Nueva Jerusalén? Que es la ciudad esa que va a descender del cielo, que dicen que está descendiendo ya, por ahí, viene por ahí de camino. Nosotros cuando esa ciudad es una ciudad que tiene 1500 millas de ancho, 1500 millas de largo y 1500 millas de alto.
Yo no sé cómo esa ciudad, en la tierra que tenemos hoy, como van a haber cielos nuevos y tierras nuevas, no sé, porque yo creo que ese monstruo, por así decirlo, se pose allí en Jerusalén. Yo creo que la órbita la órbita del eje, la de las 24 horas, tiene para sostener ese animal, esa estructura, es una cosa tremenda. Yo me imagino que tiene que ser una tierra más grande. ¿Entiendes? Porque la tierra lo que nos dice el Apocalipsis, que la tierra nueva no va a haber mal. ¿Entiendes? Y no van a haber un montón de cosas. ¿Entiendes? Y gracias por eso. Pero cuando nosotros estemos ahí, imagínense que ¿cuántos caben en un espacio de 1.500 millas cuadradas? Fíjense, 1.500 millas hay de Nueva York a Miami. 1.500 millas de Nueva York a Miami. Y yo creo que 1.500 millas está de aquí, quizás como por allá por Arkansas, o quién sabe qué otro estado por allí. Ahora, ¿cuántas mansiones usted cree que caben en ese piso? En ese piso. Ay, son miles, no miles, millones de mansiones. Imagínense cuántos pisos tiene la Nueva Jerusalén. Si están separados a una milla, son 3.000 pisos para arriba. Si están separados a media milla, son 6.000 pisos para arriba. Imagínense que cuando usted esté ya, usted esté en el piso 1.400 y tiene a uno de sus compañeros que está en el piso segundo, tercero para allá. ¿Cómo usted cree que mire, en ese tiempo la movilidad nuestra va a ser como el pensamiento? Ahora mismo yo me pongo aquí. A mí cuando yo voy a Puerto Rico me gusta ir a un lugar donde hacen unos bacalaitos. Eso es en una carretera que va de Juncos hacia Carolina. Y por ahí pues yo me paro ahí porque tienen un lugar debajo de un árbol, allí una casa, son cristianos, y tienen ahí alcapurria, y tienen allí bacalaitos. Entonces la gente se para allí, ¿entiendes? Eso es una cosa. Y yo me paro ahí a comer. Y yo a veces pienso y estoy comiendo un bacalao allí. Con el pensamiento, yo me pongo allí en un segundo. Así va a ser cuando nosotros estemos en la Nueva Jerusalén. Usted va a pensar que está en casa de fulano y va al piso 1.400. Así, instantáneamente. Tenemos que darle gracias a Dios por eso. Mis hermanos, tenemos que vivir una vida de agradecimiento al Señor. Dios es un Dios fiel y Dios nos ama mucho. Yo creo que debemos darle muchas gracias al Señor por las bendiciones que Él ha hecho disponibles a nuestras vidas. Yo tengo que darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho conmigo, porque en realidad yo no merezco nada de lo que el Señor me ha permitido llegar a ser, ¿entiende? Y yo tengo que vivir una vida de agradecimiento al Señor por todas las buenas cosas que el Señor ha hecho conmigo. Y yo les aconsejo a ustedes, le doy mi orientación para que ustedes hagan lo mismo. Dios tiene algo, pero muy especial para cada uno de nosotros. Cada hijo de Dios tiene un lugar especial delante de la presencia del Señor. Que tú te sientas que esto y lo otro, olvídate, quítate esa mentalidad negativa y pon una positiva. Que Dios tiene algo especial para tu vida. Mis hermanos, yo pido al Señor que Dios los bendiga.
a ustedes, rica y poderosamente, y que ustedes sean un instrumento útil, fiel al Señor. Porque haciendo esto, estaremos ready para cuando el rapto suene. Fíjense, ya Dios tiene, de acuerdo al Apocalipsis, ya Dios tiene la revelación de un ángel que va a salir del el año, el mes, el día y la hora. ¿Usted ha leído eso en el libro de Apocalipsis? Tiene el año, el mes, el día y la hora. Hay un tiempo específico. Si Dios tiene eso en el libro de Apocalipsis, el rapto es de la misma forma. Ese día ya está estipulado, está ahí. Lo que nosotros tenemos que esperar es a que suceda. Fíjense, dos profecías que hablan de los últimos acontecimientos. Es el Israel ser nación de nuevo e Israel conquistar a Jerusalén en el junio de 1967. Oye, mire qué cosa es esta cosa, que todas estas cosas están sucediendo de acuerdo a las fiestas judías. Todas las cosas que están pasando y lo que le están pasando a esta nación, ¿entiende? Le está pasando a lo que le pasó a Israel, le está pasando a esta nación y le va a seguir pasando a esta nación. Si esta nación no se arrepiente en la condición que está, si no hay que la iglesia sea la que mueva el asunto para que nuestro sistema judicial y nuestro sistema administrativo de la nación cambie, porque la situación, nosotros estamos como Sodoma y Gomorra. Así mismo estamos como Sodoma y Gomorra. O quizás hasta peor, quién sabe. Pero mis amados hermanos, Dios no puede pasar por alto esta condición. El Señor nos cuide, el Señor nos ayude. Amén. Vamos a orar al Señor para que el rapto sea pronto. Que nosotros no estemos aquí en la situación que aparece, que no tengamos esa dificultad, que seamos fieles y Dios se va a glorificar. Si es que en esta noche Dios les bendiga y muchas gracias por haberme invitado. Amén.